Bien. Ay, no va ese reloj, ¿verdad? Me pondré esto. Para no pasarme mucho del tiempo. Bueno, como ya ha dicho Alfredo, seguimos con el estudio del Sermón del Monte. La semana pasada vimos las bienaventuranzas y hoy vamos a seguir con el mismo capítulo de Mateo, capítulo 5, el versículo 13 y 14. Dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Me llama la atención porque no dice tenéis que ser la sal del mundo. Tampoco dice cuando fuereis sal del mundo, ¿verdad? Como en otras, sino dice vosotros ¿qué? Sois. Vosotros sois sal, vosotros sois luz. Y esto nos habla de una esencia, de una identidad, de quiénes somos. Yo creo que hoy en día el mundo, la gente en sí, vive un poco despistada, un poco perdida de cuál es su propósito en la vida. La típica crisis, ¿no? De quién soy, de dónde vengo y a dónde voy. Es la duda continua, ¿no? Pero Jesús nos dice quiénes somos. Dice, sois sal y sois luz. Entonces vamos a hablar un poquito sobre estos dos, ¿cómo se pueden llamar? Elementos. Gracias, esa es la palabra. Estos dos elementos, la sal y la luz. Y vamos a desgranar un poquito, ¿vale? Se dice que en la antigüedad la sal tenía mucho valor. Entonces, de hecho, muchos de los pagos se hacían con sal. De ahí viene la palabra salario. De ahí viene la palabra salario, ¿verdad? Porque se hacían pagos con sal. Y los griegos le daban incluso una importancia divina. Decían que era algo divino. Los romanos decían que no había nada más útil que el sol y la sal. Entonces, la sal vemos que tenía en la antigüedad una importancia grande, ¿no? Entonces, cuando Jesús dice, tú eres sal, es porque es algo importante. En Levítico, capítulo 2, versículo 13, cuando se habla de los sacrificios que se presentaban, dice, y sazonarás con sal todo sacrificio que presentes. Y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Habla de algo valioso. Y en Romanos 12, versículo 1, dice que os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Un sacrificio cómo tenía que ser? Con sal, ¿verdad? Qué interesante, un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces vamos a ver unas características de la sal. Número 1, la sal era un símbolo de pureza. Los romanos consideraban que la sal era algo tan puro, porque provenía del fruto del sol y del mar, de dos elementos puros. Entonces la sal le daban un sentido de pureza. Entonces, por eso, como era considerada como algo puro, en muchas culturas se ofrecían ofrendas de sal, ¿vale? Y vemos que Jesús es un hombre, es un personaje en la Biblia en el cual nunca se halló pecado. En Jesús, cuando Pilato estaba hablando con él, Pilato le dice, no halló falta alguna en este hombre. Era alguien puro como la sal. Dice la Biblia que Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Por eso Jesús pudo decir, sed santos como yo soy santo. La pureza es algo que tiene que caracterizar al cristiano. Por eso decimos que Jesús no dijo, cuando seáis sal, tenéis que ser sal. No dijo, vosotros sois sal. Vosotros sois puros, vosotros sois limpios, lavados con la sangre de Cristo, y debemos como creyentes buscar la pureza. Por eso
Dios hace tanto énfasis en tu forma de hablar. Dice que ninguna palabra ociosa salga de nuestra boca. Dice el Señor que el matrimonio es algo puro, algo que se reserva, el sexo es algo que se reserva para el matrimonio. Y los jóvenes muchas veces no lo entienden, dicen, es que Dios es un cortarrollos. No, Dios ama la pureza, y Dios en la juventud, cuando estos jóvenes son capaces de mantenerse y conservarse puros, desarrollan un dominio propio que en el matrimonio va a ser tan necesario para una buena relación matrimonial. Dios, cuando Él pide pureza, es porque Él sabe que la pureza, cuando nosotros buscamos la pureza, estamos desarrollando un dominio propio que es necesario en nuestro carácter cristiano. Por eso Pablo dijo, en todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. La sal era un símbolo de pureza. La sal también tiene un sabor peculiar, ¿verdad? A mí me acuerdo que cuando a mi madre le diagnosticaron la tensión alta, nos tocó empezar a comer sin sal en casa a todos. ¡Ay, por favor, qué horror! ¿Verdad? Qué mal sabe una comida sin sal. Yo le pido a Dios dos cosas: no tener diabetes y no tener la tensión alta, para que no me quiten ni la sal ni el azúcar. Pero una comida sin sal, qué sosa está, ¿verdad? Y a veces cuando cocinamos, sobre todo los que cocinan mucho, ¿verdad?, le echan una pizquita, prueban la comida, otra pizquita, hasta que está en su punto, ¿verdad? Las típicas telenovelas de la vecina que le pide a la otra, ¿me dejas un poquito de sal?, ¿verdad? Porque sin sal está sosa la comida. Entonces, la sal tiene un sabor peculiar, y Jesús tenía un sabor peculiar. Por eso decían que nunca habían visto un hombre como ese, porque era algo diferente, algo especial. Nicodemo el fariseo le dijo, sabemos que vienes de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces. Jesús tenía un sabor diferente, era especial. Pedro dijo, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿Por qué? Porque él era diferente, ¿verdad? La sal hace que todo tenga un sabor diferente. De hecho, ¿no te ha pasado cuando te equivocas con el café y en lugar de azúcar le echas sal? También tiene un sabor diferente. Bueno, y la pregunta es, ¿tú y yo somos diferentes? ¿Marcamos la diferencia en nuestro entorno, allí donde vivimos? ¿O nos mimetizamos con todos los demás? O la gente nos ve y no se le ocurre pensar que hay algo diferente en nosotros. Jesús dijo, vosotros sois sal, vosotros sois diferentes, vosotros tenéis otro sabor. Y la gente, donde tú vas, tienes que darle el sabor de Cristo. Allí a donde te estás relacionando, tienes que transmitir a Cristo, por eso el domingo leíamos este pasaje que predicó Juanjo, que dice que habían vasijas, el pueblo de Israel era como una vasija que no fue vaciada de vasija en vasija, sino que se mantuvo ahí y conservó su propio sabor descompuesto, ¿verdad? Un agua que no pasa de una a otra, se descompone. Y la pregunta para nosotros es, ¿tenemos el sabor de Cristo o tenemos el sabor del mundo? Como uno más. ¿Quiénes somos? ¿En el colegio, en el instituto te ven diferente o eres uno más? O te preguntan, ¿tú por qué no dices tacos? O los dices para ser uno más. O ¿tú por qué no haces esto o aquello? ¿No? La cuestión es, ¿somos diferentes? Número 3. La sal era un conservante. La sal preservaba. De hecho, mucha carne y muchas cosas que se podían descomponer eran guardadas en sal para conservarlas. No había neveras, no había congeladores, no había lo que hoy en día tenemos. Entonces, para preservar las comidas eran preservadas en sal. Y como iglesia, tú y yo tenemos el deber de preservar la doctrina
de preservar la enseñanza, de preservar la pureza. Es muy triste cuando el mundo está aprobando leyes en contra de la voluntad de Dios y los cristianos no alzamos la voz y no preservamos lo correcto y no decimos nada y simplemente nos quejamos o pues hasta nos acostumbramos a vivir en una sociedad así. Como cristianos estamos llamados a ser ese conservante, eso que preserva la vida de Cristo en medio de una sociedad que está descomponiéndose. Amén. En Colombia este fin de semana hubo una convocatoria donde miles y miles y miles de cristianos se plantaron frente, me parece que fue frente al Congreso o algo así, y levantaron su voz en contra de muchas leyes que está tratando de aprobar el gobierno colombiano y que no son agradables al Señor. Y a veces nosotros hasta hablamos como uno más del mundo y se nos hace tan natural vivir en esta sociedad cuando nuestro deber es levantar la voz y decir no, no, yo no lo apruebo, yo no estoy de acuerdo, mi familia es diferente, mis hijos viven bajo otras normas, yo soy un conservante de aquello que está en la palabra de Dios. La sal, número 4, ya lo hemos visto antes que es diferente, ¿verdad? Pero le da sabor a todo lo que se mezcla con ella. Y los discípulos, me acuerdo que la gente les decía, estos son de Jesús porque hablan como Él, ¿verdad? De hecho, a los cristianos en Antioquía, me parece que fue donde se nos empezó a llamar cristianos, que se llamaban, que quiere decir pequeños Cristos, o sea, se parecen a Cristo. Y tú y yo, como cristianos, tenemos que dar ese sabor allí donde estamos, tenemos que transmitir esa luz, esa alegría, ese gozo, esa paz, esos frutos del Espíritu Santo allí donde estamos. No puede ser que tú seas cristiano y en tu empresa aún no se hayan enterado de que eres cristiano. No puede ser que seas cristiano y en la escuela no sepan que eres cristiano. Tienes que darle sabor a Cristo. Número 5, y esta me encanta. La sal produce sed. La sal produce sed. Y si no, cómete una bolsa de patatas fritas con sal y que no te den ni un vaso de agua. A ver qué tal. Mi hijo tenía patatas ahora allí y lo primero que vino a hacer fue, quiero agua fresquita. Porque la sal produce sed. Si tú eres sal, los que están alrededor de ti van a empezar a tener esa sed de conocer a Cristo. Los vas a salar tanto que van a tener ganas, deseos, necesidad de conocer a Cristo. Lo triste es que tú estés en medio del mundo y a nadie le apetezca ser como tú. Y a nadie le guste como eres. Y a nadie le tenga esa cosquilleo de conocer al Señor. Nosotros al ser sal, tenemos que producir en otros esa sed por conocer a Cristo. ¿Os acordáis de Zaqueo? Algo vio Zaqueo que dijo, aunque sea este árbol me subo, pero yo tengo que ver a Cristo, yo tengo que saber quién es. Había gente alrededor de Jesús que no, el mismo Nicodemo, no podían quedarse quietos, necesitaban saber, porque Jesús producía sed, producía ganas de conocerle. Y nosotros tenemos que ser esa sal que produce sed. Ahora, no somos nosotros como tales, como humanos, los que producimos ese sabor. Es Cristo en nosotros lo que da ese sabor. Es la vida de Cristo en nosotros. Por eso os acordáis vuelvo a Nicodemo en Juan capítulo 3, que Jesús le dijo, os es necesario nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque en quien tú eres no hay esa esencia, en tu naturaleza no hay esa esencia, pero cuando tú tienes el nuevo nacimiento, vienes a tener esa esencia de Cristo, entonces eres sal. Ahora sí, ya no eres del mundo, ya eres hijo de Dios y ya eres sal y luz. Entonces viene de Cristo el sabor. O sea, por eso tengo que tener sabor a Cristo, porque viene de Él ese sabor. Entonces es algo que nosotros tenemos que transmitir. ¿Y cómo puedo yo, teniendo a Cristo, transmitir ese sabor?
a través de mi estilo de vida, a través de cómo vivo cada día. La sal tiene mucho que ver con nuestra forma de vivir, ¿vale? Por eso habla de pureza, habla de dar sabor, habla de producir sed, porque la sal tiene que ver con nuestro estilo de vida. Tú eres sal y manifiestas ese sabor de acuerdo a cómo tú vives. A como tú, ayer fue que fui a pagar y yo pagué, fue el otro día con Leti, que pagué 10 euros y me tenían que devolver 5 céntimos. Pero la mujer se lió y me devolvió otros 10 euros con 5 céntimos, o sea, me estaba devolviendo de 20, ¿no? Y claro, yo veo el billete y le hago así, y se me queda viendo, como diciendo, ¿qué haces? Y le digo, es que te di un billete de 10. Dice, ¡ay, muchísimas gracias! No está acostumbrada a que la gente le devuelva el dinero, pero en esos pequeños detalles somos sal, en esos pequeños detalles demostramos que somos diferentes. Entonces la sal tiene que ver con nuestro estilo de vida. Ahora, la luz. ¿Cómo es la luz? A los rabinos, a los maestros de la ley, se les llamaba la lámpara de Israel. Era un nombre que tenían ellos, la lámpara de Israel. ¿Por qué? Porque se supone que ellos conocían la palabra de Dios y eran los que transmitían la palabra de Dios al pueblo. Por eso el Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La luz, ¿verdad? Tiene que ver con el compartir, con el evangelizar, con el enseñar a otros el camino. ¿No te ha pasado que ahora con la lluvia, yo no sé qué pasa en mi casa, hay un cable que hace cortocircuito en el patio, que cada vez que llueve se me va la luz? Y ahora con la que cayó, que fue ayer, ¿no? ¿O antes de ayer? Antes de ayer, pues se fue la luz y no había manera, y le dábamos y saltaba el automático, y le dábamos y saltaba el automático. Entonces eso de que quieres entrar al armario, quieres buscar algo y no hay luz, ¿no? Y estás ahí, yo soy de las que primero empiezo con la mano, digo, tengo 5 sentidos, ¿no? Si el de la vista no me funciona, a ver si el del tacto hace algo, ¿no? Y ahí estoy tratando de buscar las cosas, no funcionó, entonces ya me fui por la lamparita, ¿no? Y de repente pones así la lamparita y me veo que tenía yo toda la ropa a 1 centímetro de que se me viniera encima por estar usando el tacto, ¿no? Moví todo que la tenía ya a puntito de caerse. Pero si yo no enciendo la luz, nunca veo lo que está pasando, ¿no? Y de hecho se me podía haber caído la ropa como se me podía haber caído cualquier cosa y haberme roto la cabeza. ¿Por qué? Porque la oscuridad no te deja acertar. La oscuridad te impide acertar. Y por eso la gente en el mundo va caminando sin acertar, va caminando en pecado. De hecho, la palabra pecado, en una de las traducciones que tiene, es errar en blanco, porque el caminar en la oscuridad no te permite acertar en la vida. Y la luz de Dios, la luz del Evangelio, es lo que nos viene a iluminar, a alumbrar el camino y nos permite acertar al blanco, nos permite caminar en rectitud, nos permite, dice en Efesios 1:18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. La palabra de Dios alumbra nuestro entendimiento, alumbra nuestro camino, alumbra nuestro estilo de vida. Y nosotros, como dice la palabra, vosotros sois luz. Por lo tanto, si tú eres luz, ¿cuál es tu función? Alumbrar. Esa es tu función, alumbrar. Entonces, allá donde tú estés, tienes que compartir con otros el Evangelio y alumbrarles el camino de la salvación, alumbrarles el camino a Cristo. Entonces, la luz ilumina, número 1, y número 2, la luz guía. Si no tienes luz, no sabes a dónde vas. ¿Os acordáis de los sabios de Oriente cuando iban a Jesús? ¿Quién los guió? La luz de una estrella, ¿verdad? De hecho, los astrónomos, muchas de las predicciones que hacen del clima y tal, tiene que ver con
las estrellas. Tengo un hermano que es astrónomo y me acuerdo cuando cumplí 15 años, faltaban unos meses y me dijo, el día de tu cumpleaños te voy a hacer un regalo especial. Digo, así que me vas a regalar, mejor un eclipse. Y efectivamente, el día de mi cumpleaños hubo un eclipse de sol. ¿Por qué? Porque ellos están constantemente estudiando las estrellas, los planetas, todo eso, ¿no? Entonces, las estrellas son luces que guían. Ahora, el Evangelio, tú y yo somos esa luz que guía a otros a Jesús, que trae a otros a Jesús. Y aquí hay un problema. Y el problema es que a veces somos sal, pero no somos luz. A veces vivimos correctamente, vivimos en un orden, vivimos en unos principios, pero no le hablamos a nadie de Jesús. Nunca abrimos nuestra boca para comunicar el Evangelio. Somos muy salados, pero muy apagados también. No compartimos, no hablamos, no traemos a otros a Cristo. A veces tenemos otro problema, es que somos, y ese es más grave, somos luz, pero no somos sal. A todo el mundo le hablamos de Jesús, a todo el mundo le predicamos, pero vivimos de una forma que no le apetece a nadie conocer a Cristo por la forma en que vivimos. ¿Entendéis? A veces estamos, y ven a mi iglesia y mira que Jesús te ama y que Dios todo lo puede, que Dios va a cambiar tu vida, y Dios, y Dios, y Dios. Pero luego ven cómo vivimos y ya no se les antoja, y ya no les apetece. Entonces tenemos los dos problemas, los que son mucha sal y poca luz, los que son mucha luz y poca sal. Pero Jesús quiere que seamos personas equilibradas, sal y luz, que lo que tú evangelices, tu vida lo respalde, que lo que tú le prediques a tu vecino, a tu amigo, al compañero, tu vida lo respalde. Tú no puedes decirle a tus compañeros del instituto, uy, no, tú tienes que venir a mi iglesia porque mola muchísimo y verás que si tú conoces a Dios vas a tener paz y no sé qué, y luego que te vean contestándole fatal a los papás. Pues no cuadra, ¿verdad? Tenemos que ser luz y sal, las dos cosas. Hay otros que vienen a la iglesia, que se sientan aquí cada domingo, cada viernes, cada X tiempo, pero que ni chicha ni limonada, no son ni sal ni luz, ¿verdad? No hacen, ni viven lo que Dios dice, ni le hablan a nadie, y simplemente vienen a tranquilizar su conciencia. Ah, no, yo ya cumplí con Dios, ya me voy, tranquilito a mi casa. Pero luego allí vivo como me da la gana, hago lo que me da la gana, y que nadie se entere de que hay una respuesta en Jesús. Esos son todavía el tercer grado, ¿no? Los peores. Ni una cosa ni otra. Pero lo que Jesús quiere de nosotros es que seamos sal y luz, que vivamos y que prediquemos. La palabra de Dios, queridos, tiene poder. ¿Cuántos sabéis eso? Yo cuando recién llegué a España, yo llegué a Algeciras hace 22 años casi. Y en Algeciras estuve trabajando con la operación que le llaman Operación Estrecho, que es una operación que hace la Sociedad Bíblica, que traen, en aquellos años, ahora es mucho más fácil el cruce del estrecho, pero en aquellos años bajaba toda la gente árabe de Bélgica, de Holanda, de todos estos países, llegaban a Algeciras y se podían pegar hasta una semana aparcados ahí hasta que cogían barco para cruzar a Argelia o a Marruecos. Entonces eso era un campamento de árabes impresionante, y nosotros cogíamos la Biblia en árabe, que eran unos Nuevos Testamentos chiquitines en árabe, la película de Jesús en árabe y el Evangelio de Juan en aquella época, chicos, que ni lo habéis conocido, era un cassette, ¿vale? ¿Os acordáis de los cassettes? Bueno, pues era un cassette, un vídeo de estos beta o VHS, ¿verdad? Y el Evangelio de Juan. Entonces, claro, no había la oportunidad de predicarles absolutamente nada, sino que simplemente llegábamos con el paquetito y lo repartíamos. Y había gente que se lo guardaba, y gente que lo tiraba, y gente que nos decía que no. A mí me tocó un autobús con un conductor árabe, que le dije, ¿podemos subir y repartir? Me dijo, no, dame la caja, que yo la reparto. Y ingenua de mí le di la caja, y me la tiró por la ventana justo a donde estaba ahí el agua, y se perdió el material. Entonces,
pero había gente que sí. Y era una manera de poder meter este material dentro de estos países sin que detuvieran a nadie ni nada, porque al ser árabes pues no les revisaban si llevaban Biblias o no. A los que éramos occidentales sí que nos lo revisaban. Entonces mucho material entraba así. Y yo me acuerdo que le dije al que era mi jefe en ese momento, que era el director de Sociedad Bíblica del Líbano, dije, bueno, esta gente se lleva la película de Jesús, se lleva el Nuevo Testamento, se lleva todo, pero ¿quién les explica? ¿Quién les habla? Porque llegan a su casa. Y él me dijo una frase que hasta hoy en día retumba en mi corazón y me dijo, Ana, tranquila, la palabra de Dios tiene poder en sí misma. La palabra de Dios tiene poder en sí misma. Y mucha gente, años después, pude vivir en Ceuta y trabajar con un ministerio de árabes y estar entrando a las montañas de Marruecos. Y yo escuché testimonios de personas que habían conocido a Cristo por esa película, por ese Evangelio de Juan, que alguien se lo llevó. Y lo leyeron y Dios mismo se reveló a ellos. Conocí a una mujer que estuvo, creo que 10 años, secuestrada por su propio marido en una habitación, sin poder salir. Le pasaban la comida por debajo de la puerta y en un rinconcito entre la basura de esa habitación encontró un trocito de Juan 3, de todo ese diálogo de Jesús con Nicodemo. Y ella lo leyó y se lo memorizó, el capítulo 3 de Juan. Y ahí en su escondite, en su refugio donde estaba, ella empezó a pedirle a Isa, ellos le llaman Isa, a Jesús. Empezó a pedirle que si él era Dios, que si él era el Hijo de Dios, que la sacara, que la librara del cautiverio en el que estaba. Y al poco tiempo, en una pelea, en un bar, mataron al marido. Y entonces alguien llegó y le abrió la puerta. Y como al mes fuimos Rosamari y yo ahí a visitar a las mujeres, hacíamos una reunioncita, un café de mujeres donde les hablábamos del Señor, y había una cara nueva y era ella, y estaba ahí. Y entonces empezamos a hablar de Jesús y ella empezó, dijo, ¿estáis hablando de Isa? Y dijo Rosamari, sí, porque ella daba la clase en árabe. Y entonces ella empezó a hablar. Y Rosamari, yo no entendía, pero Rosamari se le iban quedando los ojos así. Y ella recitó todo el capítulo 3 de Juan. Y dijo, llorando, dijo, háblame de Jesús, porque yo lo conocí ahí. Y nos contó su testimonio. Entonces, la palabra de Dios tiene poder en sí misma. En sí misma. Entonces, yo muchas veces digo, cuando vais a evangelizar, no hace falta que le digas, mira, en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, porque la gente que sabe dónde está Juan 3:16, pero con que tú le digas a una persona, ¿sabes que de tal manera Dios te amó que envió a su Hijo por ti, para que puedas tener vida eterna? Y sabes que Dios no envió a Jesús para condenar al mundo, sino para que todos fuésemos salvos por Él, y que el plan de Dios es que todos puedan ir al arrepentimiento y que puedas prosperar en todas las áreas de tu vida, como prospera tu alma en tu relación con Dios. No le estás citando ningún pasaje, pero estás declarando palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene poder. Y la palabra de Dios empieza a penetrar en el corazón. Y es como espada de dos filos, dice la palabra, que penetra en el corazón, penetra en el alma, parte todos los tuétanos. Y el Espíritu Santo es el que convence de pecado. Pero cuando nosotros ni leemos, ni conocemos, ni compartimos, ¿cómo queremos que otros conozcan la verdad? ¿Cómo queremos que otros vengan al arrepentimiento? Tenemos que empezar a ser sal y luz. Igual que vivo lo que Dios dice que viva, tengo que empezar a guiar a otros, a iluminarles a otros el camino de la salvación. ¿Amén? Así que la pregunta ahora es, ¿quién eres? ¿Cómo vives? Si tú no sabes cuál es tu propósito en la vida, yo creo que hoy queda muy claro. Dios te ha hecho, te ha creado para que seas sal y para que seas luz. Eso es lo que tú eres. Eres sal y eres luz. ¿Estás cumpliendo tu función o no la estás cumpliendo? ¿La estoy cumpliendo yo o no la estoy cumpliendo? Esa es la pregunta. ¿Estoy siendo aquello para lo que Dios me salvó
o Dios me salvó, pero yo sigo haciendo lo que toda la vida he estado acostumbrado a hacer y no quiero cambiar. Estoy compartiendo con otros el plan de Dios para su vida, los estoy trayendo a Jesús, estoy produciendo sed en otros, estoy iluminando el camino de otros, o me he conformado con que yo sea salva, mis hijos sean salvos y mi familia nos vayamos al cielo, y los demás, que se busquen la vida, como me la he buscado yo. No, tenemos que ser sal y ser luz. Amén. Nos ponemos de pie. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Dios, porque, Señor, a través de tu presencia en nuestra vida, Señor, podemos tener ese sabor a Cristo. Y, Señor, yo quiero ser esa persona que cuando otros me conozcan puedan sentir la diferencia y pueda producir sed de ti en otros. Y pueda, Señor, transmitir ese espíritu puro, recto, Señor, que había en ti. Esa pureza que había en ti, Señor, que pueda ser algo que sea el anhelo de mi vida, Señor. El tener una mente pura, una boca pura, unas intenciones y un corazón puro, Señor. Que nunca haya doblez, Señor, en mi vida, que nunca haya nada que ocultar de mi vida, Señor, sino que yo pueda vivir en esa transparencia, Señor, de una hija tuya, que sí, que se equivoca y que aún peca, pero que, Señor, puede ir a ti con arrepentimiento y alcanzar tu gracia y intentar seguir adelante. Señor, ayúdanos a hacer esa luz como personas, como individuos, allí donde vivimos, donde trabajamos, con nuestros hijos, con nuestro esposo, con los que nos rodean. Pero también ayúdanos a hacer esa luz como iglesia, que podamos ser ese faro en medio de la oscuridad, donde muchos puedan conocerte a ti, Jesús. Señor, y oramos por cada persona que ha decidido entregar su vida a las misiones para llevar la luz de tu palabra a los rincones del mundo, Señor. Guárdalos, protégelos, bendícelos, Señor. Señor, pero nosotros aquí en nuestro pequeño rincón queremos ser sal y luz, Señor, y gracias porque en ti tenemos identidad, tenemos propósito, tenemos una misión que cumplir, Señor, y que cuando vayamos a tu presencia nos presentemos a ti como obreros aprobados, Señor. Te amamos, Jesús.